Hola, hola, caballeros Sentias. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video donde vamos a estar confrontando a las dos nuevas unidades que se vienen para el metajuego de la global. En este caso, en los próximos días tendremos a Shura Divino, ¿no? El gran caballero de Capricornio con su armadura divina. Y posterior a él tendremos a Saga Sapuri. Esto tiene a la comunidad de Saint Seiya Awakening dudando, sobre todo si no tienes muchos recursos, a quién debes armar. Shura Sapuri, Shura Divino, perdón, Saga Sapuri. ¿Cuál es el caballero que tienes que armar si no dispones de los recursos para armar a los dos? Si quieres averiguarlo, no te retires, porque empezamos ya. Entonces, caballeros y Sentias, ya estamos aquí en el juego donde vamos a estar conversando un poco sobre ambas unidades, tanto Saga Sapuri como Shura Divino, dos unidades realmente interesantes y hasta cierto punto parecidas que nos llevan a esta gran duda, ¿no? ¿Cuál de ellas debo armar? Shura Divino, Saga Sapuri, ¿cuál es la mejor unidad? ¿Cuál me va a dar más réditos tanto en PvP como en el metajuego a largo plazo? Vamos a empezar entonces por Shura Divino, que es la primera unidad. De hecho, ya en el códice tenemos buena parte de su información. Podemos ponerlo aquí en su foto. Aquí tenemos sus 4 habilidades. La primera habilidad, el filo de espada sagrada definitiva, con sus distintos elementos. La ráfaga de espada sagrada definitiva. Vamos a hacer obviamente un resumen, porque obviamente esto no es un análisis, sino un pequeño repaso. Espada sagrada definitiva y la espada sagrada aura. Son sus 4 habilidades con las cuales va a estar contando Shura Divino al momento de que vaya a salir. Entonces, ¿cuáles son y qué hace? ¿No? Shura Sapuri, perdón, que entre Saga Sapuri y Shura realmente me llevan loco. Shura Divino es un DPS, es una unidad de daño. Principalmente una unidad de daño que va a ir mejorando conforme va avanzando las rondas, ¿no? Depende de poder ir stackeando esas persecuciones que hacen combinación con su primera habilidad y su segunda habilidad. Pero también tiene una segunda función, que es la de romper un poco estrategias al enemigo. Con ese tiene la posibilidad de robar ataque y robar velocidad a el enemigo, lo cual va a ir rompiendo poco a poco sus estrategias, haciéndolo un caballero realmente molesto al momento de encontrártelo. Además tiene la habilidad de hacer que los enemigos no regresen de la muerte en cierto punto, una vez cuando va liberando esos poderes divinos. Entonces vamos a ver cuáles son sus pros, ¿ok? Sus pros, en primer lugar, es esta habilidad que les comentaba de las persecuciones, ¿no? Tanto con su primera y segunda habilidad, hace que conforme vaya avanzando y las vayas utilizando cada vez, Shura Divino se va convirtiendo en un atacante cada vez más y más peligroso en el metajuego. Y actualmente tenemos muchas unidades que tienen esta misma habilidad de que se vuelven cada vez más peligrosas conforme vas alargando la partida. Canon de Géminis, mismo Albafica, que es experto en eso, y eso hace que esta unidad haga muy buena sinergia con caballeros de este estilo, porque ya sabes más o menos en qué alineaciones te lo vas a conseguir. Otra cosa que a mí me encanta, y lo dije en el análisis, es que no tiene coste de energía. Sus habilidades no tienen ningún tipo de coste de energía, y eso lo vuelve realmente interesante porque cabe en cualquier equipo, ¿no? Y esto hace que realmente finalmente no dependas de llevar a una Athena, a un Doko, a un Kiki, a un Canon, que para generar energía, sino que entra en cualquier equipo. Se autogenera, tiene un escudo realmente interesante que después que aguanta hasta 7 golpes. Entonces no es un caballero que van a poder one-shotear fácilmente como muchos DPS, ¿no? Que suelen ser realmente sencillos de eliminar con algún ataque fuerte de algún caballero veloz, sino que tiene un escudo que lo protege de estos primeros 7 ataques. Entonces, para poder recibir daño, tiene que primero salir ese daño o ese escudo de 7 ataques a los cuales es inmune. Se genera escudo automáticamente, lo cual lo vuelve un caballero interesante también. Es decir, no es tan sencillo eliminarlo, ¿no? Un DPS muy bestia, ¿no? Conforme se van generando las persecuciones, va a hacer un montón de daño. Algo interesante es su pabellón de flores. Un pabellón que está full. Él es el último caballero que se va a añadir a ese pabellón, lo cual hace que sus stats
se eleven muchísimo, ¿no? Ya sabemos lo que ocurre cuando los caballeros no pueden estar en un buen pabellón. Tiene la posibilidad de impedir las reviviciones de los rivales, Odiseo de Ofiuco, Dora Mariscal, Saori, etcétera. Tiene esa habilidad de poder evitar que las unidades revivan. El mismo Albafica no regresa de la muerte y eso lo vuelve una unidad interesante en ese aspecto, ¿no? Roba ataque y se lo da y se lo asigna a sí mismo. Por eso cada vez conforme se va avanzando en las rondas, no solamente gracias a las persecuciones, va también a aumentar su ataque, lo cual lo vuelve, bueno, cada vez más y más peligroso. De igual manera roba velocidad y esto hace que sea una unidad que además rompe muchas estrategias. Sabemos que la velocidad es el atributo rey de este juego y al tener esta habilidad de ir robando velocidad, lo vuelve un caballero muy, muy, muy fuerte. Tiene ataques pasivos. Esto hace que finalmente, además de que no consume energía, tenga ataques pasivos. Hace que sea una unidad que va a estar atacando constantemente sin parar en todas las rondas. Desde la ronda 1 hasta la ronda 500 va a estar atacando, bien sea por una habilidad activa o de manera pasiva. Puede atacar de manera de pasiva, incluso controlado por Ayakos o Canon Dragón de Mar. Obviamente no es inmune al control de himnos, pero hay algunos controles en los cuales es semi inmune porque va a seguir haciendo daño de manera pasiva con algunos tipos de control. También recupera salud después de unos cuantos movimientos. Creo que a partir de 4 movimientos empieza a recuperar puntos de salud. Entonces tampoco tiene que estar muy preocupado por su, digamos, estarlo curando constantemente. Es una unidad sencilla de armar en Cosmos. No es una unidad que necesite velocidad particularmente. Le viene bien la velocidad, pero no es que tienes que buscarle doble velocidad en todos los Cosmos. ¿Por qué? Porque él va a estar robando velocidad. Y eventualmente va a ser la unidad más rápida del campo de juego. Entonces, un poco parecido, digamos, una especie de Leo divino, ¿no? Que le viene bien un poco de velocidad, pero no es el atributo más importante o el principal, ¿no? Que vas a estar buscando. Y finalmente también tiene, se activa sus habilidades al máximo, también puede llegar a colocar daño verdadero y esto lo vuelve una bestia, ¿no? Finalmente con respecto a el daño. Ahora, ¿cuáles son los contras que puede tener esta unidad? Entonces, entre sus contras tenemos obviamente que no es inmune a algunos estados de control, en particular el tema de Hipno, ¿no? Hipno es un counter muy fuerte para él, ya que va a evitar que pueda hacer sus daños fuera de turno. Y esto es por lo cual se destaca Shura Divino, ¿no? Justamente por esta capacidad de hacer daño fuera de turno. Necesita de muchísimas, no de muchísimas, necesita una buena cantidad de rondas para ver todo su potencial. Sobre todo si no tienes a Hashun, ¿no? Es una unidad que depende bastante del doble turno y llevarlo a su máximo potencial te va a tomar una buena cantidad de rondas. Así que si no llevas un equipo de mucho sustain para que aguante el daño del enemigo, vas a estar en problemas, al menos que llegue un Hashun. Con un Hashun la cuestión cambia bastante. Obviamente baja la mitad de turnos, ¿no? O una luna, pero sabemos que esto vuelve a Hashun cada vez una unidad más y más baneada. Necesita ser la unidad de mayor ataque para activar la espada divina. Sabemos que esta espada divina es la que le otorga ciertas habilidades como la antirrevivición, que es una de las más interesantes, pero eso no es tan complicado de lograr, ¿no? Finalmente lo va a hacer, se sigue robando vida y además una unidad que vas a armar con mucho daño, así que es bastante probable que sea una de las unidades con mayor daño. Las unidades de daño o que principalmente daño suelen ser unidades complicadas en el metajuego, ya hay una buena cantidad, entonces su rotación suele ser bastante alta, ¿no? Al ser unidades que la gente quiere mucho, GTRK, Tencent y Yuzu suelen dar muchas de estas unidades de daño, con lo cual su rotación en el metajuego puede llegar a ser algo corta, ¿no? Va a depender obviamente de qué tan útil sea. Hablamos un poco de que depende de algunas unidades como Hashun o Luna o Artemisa para tener doble turnos. Un poco después también pudiésemos hablar de que la timidez de Afrodita no le va a funcionar o no le va a funcionar siempre porque él necesita, es una unidad con que necesita muchos o necesita doble turnos para funcionar, digamos, con su máximo potencial.
Esto hace que la Trinidad Afrodita, entonces puede llegar a ser fácilmente marcado por un himnos o incluso por cualquier, o ser tarjeteado por cualquier unidad que pueda acabar de eliminarlo de la partida. Y por último, es que es una unidad que necesita una buena cantidad de tomos para poder funcionar, hablando de un Shura divino funcional 4455, sin dejar de lado el 5555. Es de estas unidades que todas sus habilidades funcionan a nivel máximo. Se le puede sacar provecho con el nivel máximo y esto va a ser interesante para él. Vamos a hablar ahora un poco sobre Saga Sapuri. Entonces, caballeros y sentias, en la parte superior vamos a poner algunas peleitas de Saga Sapuri. Aún no está disponible, está bastante más, un poco, casi un mes, un poquito más de poder salir en la global. Al menos eso es lo que se estima de acuerdo a las rotaciones que normalmente manejamos. Entonces, Saga Sapuri es una unidad de ¿qué consiste básicamente? Tiene 4 ataques. Perdón, 4 habilidades. Estas 4 habilidades se centran en 2 cosas. Una, en hacer daño. Es nuevamente un atacante DPS de mucho daño también, al igual que Shura. Pues al principio del video comentaba que comparten ciertas similitudes. La principal similitud es que ambos son unidades de daño. Y las unidades de daño suelen gustar mucho. Una nueva unidad de daño que se va a incorporar en poco tiempo a el metajuego, pero también tiene ciertas habilidades de control y eso hace que el status hit vaya a serle interesante. Depende entonces que cómo funciona un poco. Nuevamente, esto no es un review, solamente voy a repasar las habilidades rápidamente. Tiene 4 habilidades, la explosión de galaxias y la posibilidad de abrir un campo dimensional en el cual va stackeando marcas espaciales, con la cual va generando diferentes efectos, ¿no? Entre ellos, uno de los más interesantes va a ser la posibilidad de confundir a el rival. Como sabemos, la habilidad de poder confundir es una de las más fuertes que hay, debido a que al momento de confundir al atacante rival puedes hacer que acabe a su propio equipo muy fácilmente. También tiene la posibilidad de ir ganando ataque, robar velocidad o reducir, no robar, reducir, que es diferente. Reducir la velocidad del rival, reducir el ataque y las defensas del enemigo y a través de este campo. Y conforme también es un atacante al igual que Shura, y por eso hablo nuevamente de las similitudes, es que si bien no necesita demasiadas rondas, a diferencia de Shura, sí le viene bien un mid game. Un mid game le viene bastante bien a Shura, perdón, a Saga Sapuri. Le viene bastante bien debido a sus habilidades, ¿no? Y esto ya cuando tengamos su análisis lo vamos a explicar de manera más detallada, pero para que lo tengan claro, abre un campo. Este campo genera capas de energía. Estas capas de energía sirven para que vaya activando sus efectos, como son la posibilidad de mejorar su velocidad, mejorar su ataque, reducir defensas y colocar confundiciones en el rival. Y obviamente la explosión de galaxias, que no podía faltar, que es una unidad que es un ataque que hace mucho daño. Vamos a ver cuáles son los pros de Saga Sapuri, ¿no? En primer lugar, es que es un caballero de Gemini y sabemos que los caballeros de Gemini son de los favoritos, ¿no? De los favoritos de la fanaticada. Suele ser un caballero que suele tener caballeros que suelen tener una vida bastante larga. Si no, pregúntenle a Canon de Géminis, que realmente, bueno, desde que salió ha sido poco lo que se ha ido del metajuego, y con su renacida ni se diga. Termina es una unidad de un daño bastante alto, ¿no? Muy fuerte. Como les digo, en un mid game es prácticamente imparable, ¿no? Adicionalmente, es una unidad que gana un alto porcentaje de robo de vida. Puede llegar hasta tener un 30% de robo de vida, lo cual lo hace que sea una unidad que se autosustente. No depende de curaciones activas o pasivas para poder mantenerse dentro del campo de juego. También tiene la posibilidad de hacer ataques extra o hacer explosiones de galaxia extra de manera automática conforme vas ganando estas capas de energía dimensional. Que otra de las ventajas es que todas las habilidades generan esta capa de energía dimensional. Cualquier habilidad que utilices te va a ir generando esto. Entonces no dependes de alguna habilidad en particular. Como lo comentamos, otro de sus pros es que reduce el ataque y las defensas del enemigo hasta un 15%. Nuevamente, lo hace una unidad que puede estar rompiendo muchas estrategias del rival.
Además, también reduce la velocidad de los enemigos hasta un 5%. No las roba, solamente las reduce, ¿ok? Es bastante el cambio, digamos, ahí con respecto a Shura Divino. Nuevamente también al ser una unidad DPS, tiene obviamente el agrado de la fanaticada porque las unidades DPS suelen gustar también bastante. Por último, tiene un par de pros más. Saga también gana resistencias dobles conforme vas ganando también estas capas de energía, y eso lo vuelve una unidad nuevamente aún más difícil de eliminar. Si bien no tiene esta digamos, inmunidad por ciertos ataques, bueno, gana vida o roba vida, y también gana resistencias al daño, lo cual lo vuelve más y más complicado. Y por último, y creo que es lo más importante, es que es una unidad mucho más barata de armar que Shura Divino, ¿no? Shura Divino, como hablamos, necesitas un 4-4-5-5. Estaríamos hablando de cerca de 32 tomos de habilidad mínimo para que ya te vaya funcionando, 40 tomos de habilidad para que vaya perfecto. En cambio, Saga Sapuri ya con un 1-4-5-5 pudiese estarte rindiendo de manera importante. Estaríamos, obviamente, sigue siendo una buena cantidad de tomos, pero estamos hablando de 26 tomos, ¿no? Contra serían tomos que finalmente te ahorras para las siguientes unidades. Y de igual manera te va a rendir muy bien. ¿Puedes llevarlo 5-5-5-5? Sí, pero lo recomendado, digamos, para maximizar todas sus habilidades y que termine funcionándote un 1-4-5-5, ya anda perfecto. Vamos a revisar los contras de Saga Sapuri. ¿Cuáles son los contras que tiene Saga Sapuri? En primer lugar, es un caballero que necesita de mucha velocidad. Eso hace que su armado se complique, porque no solamente necesita velocidad, sino también status hit. Necesita entonces velocidad y status hit. Va a ser un caballero que además también vas a querer darle daño. Entonces, velocidad, status hit, daños, son tres combinaciones que no se suelen llevar muy bien en las unidades, ¿no? Y esto lo vuelve su armado bastante complejo de lograr, ¿no? Un balance entre velocidad, entre probabilidad de infligir estado y ataque, daño cósmico y ataque cósmico, ¿no? Entonces lo vuelve difícil realmente de obtener esos cosmos. Además, para colocar su control depende de la probabilidad de infligir estado, y sabemos que eso finalmente termina siendo una ruleta rusa. Puede ser que salga, puede ser que no salga. Finalmente hay una manera de calcularlo, pero a veces el azar juega mucho también ahí. Hay veces que con 100% de probabilidad de infligir estado no lo hace, y tienes a veces 30% y hace la habilidad. Finalmente es una cosa de locos. Saga Sapuri también depende de que su campo esté abierto, ¿no? Para justamente poder hacer el daño, generar estas capas de energía. Esto fue un poco mejorado con la última actualización que le hicieron, pero sigue dependiendo de que el campo esté abierto, ¿no? Otro de sus contras, justamente, y uno de sus más importantes contras, es el pabellón. El pabellón donde él está no está lleno, está justamente en el pabellón con el resto de unidades Sapuri, con Alon, y creo que está también la exclamación de Athena ahí, pero todavía es un pabellón que no está al 100% full como si está el de Shura Divino. Entonces Saga Sapuri puede adolecer justamente del mal de los pabellones que no tienen demasiadas unidades, y obviamente sus estadísticas pueden llegar a ser un poco inferiores a las de Shura Divino. Entonces, dicho esto, vamos a ir rápidamente a las conclusiones. ¿Cuál unidad vas a armar? Entonces, caballeros y sentias, obviamente la respuesta sencilla sería decirles las dos. Ambas son unidades más fuertes, creo que nunca son unidades muy fuertes. Nunca sobran los DPS. Creo que tener DPS finalmente de sobra ayuda mucho, porque bueno, finalmente te ayuda a lidiar con los bans. Pero yo me inclinaría un poco más por Saga Sapuri. Creo que la contienda la gana Saga Sapuri. No por mucho, no estoy diciendo con esto que Shura Divino no sirva. Es una unidad que va a servir, va a funcionar mucho, va a tener seguramente bastante huecos donde se pueda utilizar debido a esta posibilidad de que no consume energía. A mí eso me encanta realmente. Pero, ¿por qué para mí gana Saga Sapuri? El tema de la posibilidad de colocar la confundición es algo que realmente creo que llama mucho la atención. Los buffs que gana y los debuffs que coloca me parece que están bastante rotos, pero lo principal es su armado. Si no tienes suficientes tomos de habilidad para armarlo, creo que, porque finalmente el tema de Cosmos eventualmente se consigue, ¿no? Y puedes lidiar con ello. Pero definitivamente
el tema de tomos de habilidad creo que es lo que termina siendo a Saga Sapuri una unidad un poco más rentable que Shura Divino, ¿no? Y además, siendo un caballero de Géminis, estoy seguro que va a tener un meta, o la gente lo va a tener en el metajuego bastante presente y su daño no deja de ser brutal. Creo, o lo que hemos visto, o lo que se ha visto en las pruebas hasta ahora, que puede incluso superar el de Shura Divino. El problema de Shura Divino realmente, o por qué también algo que le juega en contra, es que la dependencia de los dobles turnos lo vuelve una unidad que entonces puedes hacer un 2x1, ¿no? Baneas a Hashun y ya básicamente te quitas encima también a Shura Divino, o la probabilidad de que lo utilicen y que pueda hacer lo que tenga que hacer de manera eficiente puede no ser, digamos, suficiente, ¿no? Con eso los dejo, caballeros y sentias. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, recuerda dejar ese like, suscribirte y activar la campanita. Te recuerdo de igual manera que hago directo de lunes a sábados a través de Twitch. Te dejo el enlace en la descripción, donde estamos regalando medallas de caballero, skin, hacemos PvPs en cuentas de seguidores, tenemos retos, tenemos torneos, de todo. Increíble, no dejes de pasarte por ahí también. Nos vemos en un próximo video.